una y otra vez cada vez que son vulnerados, ¿no? Entonces, lo primero que debemos pensar en este caso, cuando hablamos de garantías, si nos apegamos a la parte del derecho como tal, y más aún en la jurisprudencia, es tener en cuenta de que literalmente nos dé la certeza de que habrá siempre una tutela de nuestros derechos. Y sin importar quién los viole, siempre podemos eh, apegarnos a nuevas instituciones que nos garanticen la no violación de nuestros derechos. Muy bien. Estimada Ok. Wendy. Sí, estamos bien. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, puedo participar en lo que se refiere a lo que son garantías. Claro que sí. ¿Con quién tengo el gusto? Con Rodrigo González. Rodrigo, por supuesto. Bueno, en lo que respecta a lo que son garantías, son herramientas que permiten a los ciudadanos exigir al Estado el respeto y la garantía de sus derechos, en caso de que estos obviamente sean vulnerados. Las garantías constitucionales pueden ser o se caracterizan porque pueden ser normativas, formales y judiciales, y existen diferentes tipos de garantías, como por ejemplo la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública, entre otras que se me están pasando. Ya, esas son unas partes de las garantías jurisdiccionales, pero tenemos más garantías en la parte normativa y en la parte de políticas públicas, que las vamos a ver. Muy bien, Rodrigo. Excelente. Tiene una noción. Jimena, apertura su micrófono y con usted termino. ¿Cuál sería la idea suya de qué es una garantía o qué son garantías constitucionales? Jimena, apertura su micrófono. Ok. Creo que tiene un problema con el audio. Tiene levantada la mano. Bueno, vamos a dejar pendiente esta participación y vamos a continuar. Vamos a hablar exclusivamente las garantías constitucionales, ¿ok? Garantías constitucionales. Empleemos bien este término. Cuando hubo la reforma de la Constitución del año 2008, nosotros dentro del Ecuador tenemos 46 constituciones. La última que se aperturó, se creó y se realizó en el 2008 y probablemente sea la última, porque en términos jurídicos la Constitución que tenemos ahora es rígida. ¿Qué significa rígida? Que no puede ser retroactiva, es decir, que si nosotros quisiéramos irnos hacia atrás, no podríamos, porque es rígida. La progresividad limita ciertas formalidades de aplicación del derecho, por eso es que actualmente, aunque usted escuche que quieren colocar ciertas normas, no se puede y no se apertura por esta causa, ¿ok? Porque la norma constitucional es rígida, no se puede cambiar. Por eso hay muchos estados, como el estadounidense, los Estados Unidos, todos estos estados, no se acogen al derecho constitucional, porque saben que en un momento que se acojan, no pueden retroceder. Por favor, tengan mucho cuidado con los micrófonos, estamos grabando y no quisiera yo tener que cerrar el micrófono de todos y no permitirles la participación, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado con los micrófonos y me gustaría que aperturen sus cámaras, porque así podemos nosotros, pues, intercambiar ideas, ¿ok? Y así yo puedo darme cuenta que ustedes están entendiendo. Entonces, a partir de esta formación de la Constitución y de los derechos y justicia, porque hablamos de derechos, porque tenemos muchos derechos que abarcó en el nuevo catálogo de derechos, que internacionalmente se conoce como derechos fundamentales, dentro del Ecuador se conoce como derechos constitucionales, ¿ok? No se conoce como derechos fundamentales. Ahora, ¿por qué he ingresado a este poquito de historia? Porque vamos a entender algo muy importante. Antes, nosotros teníamos garantías. Estas garantías no podían ser de justicia. ¿Por qué no podían ser de justicia? Porque la norma imperaba en la aplicación de estas garantías. ¿Qué quiere decir? De 1998, que fue donde se creó la penúltima constitución, se establecía que las garantías tenían que estar escritas para poder justiciarlas. A diferencia del actual, que a través de una cláusula abierta y a través de la interpretación y a través de
el derecho internacional. El derecho internacional, ¿porque es tan importante? Porque se acoge mucho, porque el derecho internacional apega sus derechos y su fundamentación en la extracción de la dignidad de una persona. Entonces, si usted se da cuenta, cuando se trata de aplicación de garantías jurisdiccionales, que es una de las garantías que nos brinda la Constitución, no es necesario que el derecho se encuentre escrito. El derecho no necesariamente debe ser escrito. Siempre que exista un derecho vulnerado que parte de la dignidad humana, es posible justiciarlo. Y nosotros debemos entender que los derechos son inalienables e imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento en el que usted vea vulnerado su derecho, puede usted garantizarlo y justiciarlo. Ahora, ¿por qué hice énfasis en el tema de que es imprescriptible el derecho? Porque cuando se aperturó la Constitución del 2008 y hubo la apertura de estas garantías jurisdiccionales, que son las garantías constitucionales, se han podido resolver procedimientos de vulneración de derechos y de discriminación que venían desde el año 1998 y que por su legalidad, porque no existía escrito en la norma para poder justiciarlo, pues el derecho constitucional del 2008, el actual, permitió y sigue permitiendo poder resolver estos procesos que vienen desde antes de que se iniciara estos derechos constitucionales. Y con la imprescriptibilidad me permite tener este eje de no tener un tiempo definido para poder solventar estos procedimientos. Por lo tanto, tenemos procedimientos de hace 30 años, 25 años que aún siguen resolviéndose. ¿Ok? Ahora, con el paso de la Constitución se establecía que los órganos jurisdiccionales que fueron creados para la administración del poder ejecutivo, legislativo, judicial y los dos más que se añadieron en la Constitución de 2008, que es la del poder democrático, la de políticas públicas y la que es también eh, la de control constitucional, ¿ok? El quinto poder somos nosotros, las personas que regulan el Estado y lo fiscalizan. Nosotros como pueblo somos demandantes y somos el quinto poder intrínseco. A partir de esto, se establecía que teníamos herramientas para poder debatir en la norma y en lo que corresponde a la política, a la democracia. Teníamos leyes, pero ¿qué sucede? Estas leyes eran leyes muertas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque teníamos normas escritas que permitían la justiciabilidad en el ámbito de la norma, en el ámbito de la democracia, pero no existía una herramienta para que después de la norma se pudiera demandar al mismo Estado, porque el mismo Estado está obligado a proveerle a usted sobre su derecho. Pero no había en norma cómo pedirle al Estado que haga lo que tiene que hacer. Entonces, para esto se crearon las garantías jurisdiccionales. Entonces, partiendo de esto, vamos a hacer un pequeño esquema. A mí me dicen la loca de las pizarras, así que mil disculpas, chicos. La Constitución del 2008 nos ha dado 3 garantías. Sí se ve, ¿verdad? 3 garantías constitucionales. Estas 3 garantías constitucionales se dividen en garantías normativas, garantías de políticas públicas. Por favor, tengan cuidado con la pizarra.
y garantías jurisdiccionales. ¿Ok? Entonces, el orden general, por favor, Abel, Chicaiza, por favor, tengan cuidado con la pizarra. Si no, no voy a poder explicar. Ok. ¿Qué se establece eso? Dentro del orden jerárquico o dentro de un orden específico, ya tenemos establecido cómo se debe realizar los procedimientos. En primer lugar, la garantía del Estado de brindarle un primer orden para que usted resuelva sus asuntos en el ámbito de la norma. Quiere decir que la Constitución nos ha brindado a través de la norma el primer escalón para poder resolver los asuntos en cuanto a ley. Entonces, cuando hablamos de garantías normativas, estamos hablando del derecho penal, del derecho civil, del derecho laboral y de los demás derechos o ramas del derecho que nos ha brindado la Constitución a través de sus regulaciones, a través de su compromiso, a través de el orden específico para poder emitir sentencias. Entonces, ¿qué decimos? Que la Constitución nos dio un orden de cómo los administradores de poder deben regir y deben solucionar en cuanto al norma. Entonces, las primeras garantías, que son tres, las primeras garantías que tiene una persona es acceder a la justicia privada a través del civil, laboral, penal en los delitos públicos y realizar todos los recursos, la audiencia cantonal, audiencia provincial y la audiencia nacional. ¿Ok? Ese es el primer orden. El segundo orden de las políticas públicas lo realiza el CNE y el contencioso electoral. ¿Qué resuelven estos? Estos resuelven todos los problemas de democracia y de políticas que tengamos. Por ejemplo, aquella persona que quiera constituir un partido político, un movimiento político. Lo que pasó con Álvaro Noboa cuando no le dejamos inscribir su candidatura para el tema de las votaciones. ¿Ok? En este caso estuvo correcto la negación, porque existe una cláusula constitucional que dice que cuando se encuentra el debate de la participación de una persona y está a días de las votaciones, la Corte Constitucional no puede emitir ningún decreto, no puede meterse. Por lo tanto, la negación fue pues totalmente en pleno ejercicio del derecho. Pero si hubiera interpuesto antes un recurso, antes de las fechas anticipadas de las votaciones, seguramente pues hubiera podido hacer algo el señor Álvaro Noboa. Pero lo que quiero determinar es que en segundo orden, después de las garantías de las garantías normativas, que son todas las normas que nos da el Estado para resolver, tenemos las garantías de la democracia, de las políticas públicas, que nos permite cualquier derecho que no se pueda ejercer a través de esto, pues poder resolverlo en estos dos ámbitos. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Estamos perfectos, digo yo, ¿no? Sí. Seguimos. Ahora, hay algo muy especial con la última garantía que se nos ha entregado. Esta última garantía se activa únicamente cuando las garantías normativas y las garantías de políticas públicas no han sido suficientes para poder preservar o poder resolver lo que en ley y en democracia debían resolver. Entonces, simplemente el último mecanismo llamado garantías jurisdiccionales a través de la acción de protección, habeas data, habeas corpus, acceso a la información. Si me va a decir, doctora, el nombre es un poquito más largo, sí, vamos a cortarlo simplemente. Acceso a la información. Tenemos la acción de y por incumplimiento.
Y tenemos la acción por favor tengan cuidado con la pizarra, extraordinaria de protección. ¿Ok? Que son las que vamos a ver ahora. ¿Qué establece? Nos dice que cuando ya los primeros mecanismos de la norma y de la democracia no son suficientes para la preservación de nuestros derechos, se aperturan estos mecanismos de forma directa. ¿Cómo se aperturan? De oficio o a petición de parte, el Estado está en la obligación de cuidar estos derechos a través de estas garantías. Aquí me faltó una. Las medidas cautelares. ¿Okay? Entonces, nuevamente el esquema. Tenemos las tres garantías constitucionales. ¿Okay? La Constitución nos brinda tres espacios para poder resolver. La primera en norma, en donde están todas las materias de la norma. La segunda es la de políticas públicas y democracia, el poder público, escoger y ser escogido. Y la tercera es el mecanismo general que me permite activarlo cuando las dos primeras han sido defectuosas y no me han servido. Se han perdido las oportunidades en este espacio. Y que en estos espacios se logre demostrar que se ha vulnerado un derecho. ¿Ok? ¿Qué es lo que se debe garantizar en estos dos espacios? La tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y la buena interpretación de la norma. Mientras que en la última, lo que nos va a buscar es el derecho y la vulneración del derecho que se acople en estas instancias. Y vamos a recordar algo muy importante antes de ingresar a las garantías jurisdiccionales de lleno. Seguimos. Déjenme aperturar un archivo. No lo encuentro. Entonces nos va a tocar dibujar nuevamente. Ahora, tenemos en mente lo que hemos determinado. Las garantías normativas, políticas públicas y las jurisdiccionales. Ahora vamos a entender algo muy importante. Nosotros tenemos órganos en los cuales deben destinarse estas garantías jurisdiccionales. Y también estas garantías en la norma. Vamos a hablar exclusivamente de la norma ahora. De la primera garantía. Nosotros tenemos los juzgados de primer nivel. Colega Eitel, le voy a dar, ¿cómo se encuentra? Para poder darle administración y pueda ayudarme a ingresar a los estudiantes que están ingresando y saliendo, por favor. Si me escribe, que no lo logro ver. Tenemos los juzgados de primer nivel, ok, que aquí actúan los jueces cantonales. Tenemos la Corte Provincial de Justicia, ok, que coloquialmente, aunque el término no es correcto, pero coloquialmente se le conoce como la segunda instancia. Por favor, tengan cuidado con la pizarra.
segunda instancia y tenemos lo que conocemos pues a la Corte Nacional de Justicia. ¿Correcto? Tenemos a la Corte Nacional de Justicia. Y a esta le conocemos, obviamente, como la tercera instancia. ¿Ok? Entonces, entendemos que aquí se van a llevar los procedimientos donde inician, pues, la instrucción o en donde inician las demandas. En la segunda, luego de la sentencia oral del juez, pasamos a la Corte Provincial a la apelación. ¿Ok? Ese como segundo orden. Estamos hablando de la norma, quiere decir que estamos hablando de procesos laborales, de procesos civiles, de procesos tributarios, mercantiles. Y en último orden, pues realizamos lo que es la casación, la revisión o el recurso de hecho. ¿Okay? Son estos recursos que se pueden realizar dependiendo de la materia. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. ¿Ok? Es muy importante que ustedes sepan que estos son los niveles en donde se van a revisar lo que corresponde en norma. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar en tema constitucional. En el tema constitucional es diferente, que son las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales, por favor, el joven Chicaiza y Gisela, por favor, tengan cuidado con la pizarra. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, pregunta del millón. ¿En dónde o cuáles son los jueces en donde se debe aperturar una demanda en contra del Estado? Queremos demandar al Estado porque ha existido una vulneración de derecho, y la vulneración de derecho es el derecho al trabajo. ¿Ante qué juez yo debería ir? Sería mi pregunta. Es un juez de primer nivel. ¿Ok? ¿Y de qué materia? O sea, ¿de qué garantía? ¿De una acción de protección? ¿De qué materia? ¿O de un habeas data, habeas corpus? ¿Qué materia debo escoger para aperturar la demanda en contra del Estado en un juzgado de primer nivel? Parte muy interesante. Cuando se trata de derechos, nos dice que la aplicación de los derechos en el artículo número 10 es inmediata y es directa. ¿Qué quiere decir? Que cualquier juez de primera instancia, no importa la materia, se saca la capucha de su materia y se establece como un juez de garantías constitucionales y debe conocer estas garantías. Así que puede ser penal, laboral, civil, tributario. Cualquier juez que usted se encuentre en el camino, usted coge y apertura esa demanda en contra del Estado por cualquier garantía. ¿Ok? Esa es la primera regla. Entonces decimos, jueces de primer nivel de cualquier materia de apertura las siguientes garantías. Voy a ponerla con siglas. Acción de protección, habeas data, habeas corpus. En el habeas corpus se apertura cuando se trata de vulneración de derecho ante el juez de primera instancia. Cuando es penal, ante
la Corte Provincial de Justicia. ¿Ok? Cuando se trata de un habeas corpus como derecho, por ejemplo, tenemos un habeas corpus correctivo, se aplica en el lugar, pues, en la primera instancia, ante un juez de primera instancia. Cuando tenemos un habeas corpus que se trata de una detención ilegítima, arbitraria e ilegal, se la realiza en la Corte Provincial. Es decir, un juez de lo penal quiere sacar a una persona de la cárcel porque ha sido detenida más de 48 horas y no existe un procedimiento, se la hace ante la Corte Provincial. ¿Ok? Obviamente penal. Y acción de protección, habeas data, habeas corpus, las medidas cautelares también se aperturan aquí. ¿Ok? La acción de acceso a la información también se aplica aquí. ¿Ok? Ahora, eso en cuanto a estas garantías. Me va a decir, doctora, faltan unas garantías. Sí. Estas garantías no se aperturan en primera instancia. Esas son últimos recursos. Entonces vamos a determinar. Cuando tengamos sentencias de habeas data, habeas corpus, acción de protección, la medida cautelar es un recurso que va complementada con la acción de protección, pero se apertura en conjunto con esta. Y cuando tengamos la acción de acceso a la información y tengamos una sentencia, si en esa sentencia no se ha logrado resolver el derecho que se ha vulnerado, pasa hacia la Corte Provincial con una apelación de la garantía que se falló. ¿Ok? Entonces van a decir que se hace una apelación de la acción de protección, una apelación de la habeas data, una apelación de la habeas corpus, una apelación de la acción de acceso a la información. ¿Ok? Ahora, las garantías jurisdiccionales no existen las casaciones. No existe recurso de hecho, no existe recurso de revisión. Quiere decir que el único recurso que yo tengo es la apelación hasta la Corte Provincial. ¿Ok? Entonces, existe solo garantía jurisdiccional y solamente apelación. Ahora me va a decir, doctora, ¿qué sucede si en la apelación tampoco logro garantizar el derecho? Aquí sucede algo muy especial. ¿Ok? A través de la acción extraordinaria de protección, siempre y cuando cumpla con los requisitos, 3 requisitos: mala interpretación de la norma constitucional, mala aplicación de la seguridad jurídica y mala aplicación de la tutela judicial, se apertura la acción extraordinaria de protección. ¿Ok? Que es el último recurso y sería una idea de lo que es una casación. ¿Ok? Y también tenemos la acción de incumplimiento que se interponen para sentencias constitucionales de libelo nacional. Quiere decir que si yo tengo una sentencia de acción de protección en primera instancia que no me han ejecutado, no se ha resuelto, yo con la acción de incumplimiento me voy ante la Corte Constitucional y la aperturo. ¿Ok? Sentencias constitucionales de libelo nacional. Porque también les establecí que existe la acción de incumplimiento, la acción por incumplimiento de sentencia de libelo internacional.
¿Ok? Entonces, eso quiere decir, vamos a cambiar para que se pueda ver, de sentencias internacionales. ¿Cuáles son las sentencias internacionales, doctora? Las que se generan o en la Corte Penal de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas sentencias que pasan a condenar al Estado bajan de estas cortes y deberán ser, pues, la Corte Constitucional deberá ejecutarlas. Si no se ejecuta, la misma Corte Constitucional, a través de la acción por incumplimiento, deberá solicitar que se cumpla. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Decimos nuevamente, cualquier juez de primer nivel puede resolver estas garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales, cuando no han sido resueltas en primera instancia, se pueden apelar. Cuando no han podido resolverse en una apelación, ya no existen más recursos como el de casación, recurso de hecho, ni tampoco el de revisión, no sé qué hicieron. Ni tampoco el de revisión, ¿ok? Lo que se hace es que se solicita a través de la acción extraordinaria de protección, si cumple los requisitos formales de vulneración de derechos, pues que se aperturen y se resuelvan, ¿ok? Y tenemos la acción por incumplimiento y de incumplimiento para que las sentencias que no han sido ejecutadas, es decir, que no se han resuelto estas sentencias, y tengo una sentencia de una acción de protección por el Ministerio de Salud y no me ha reparado conforme dice la sentencia, acción de incumplimiento. Tengo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se ha hecho efectivo, ya casi va a cumplir un año, acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional. ¿Ok? ¿Quién tenía una pregunta? Byron, creo que decía. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. En realidad era una sugerencia. Su clase está súper interesante y bastante entendible. Pero esta pizarra que usted estaba presentando estaba súper bien estructurada. Y le estaba poniendo tanta atención y luego pasó, alguien movió algo y se salió. En todo caso, yo pienso que creo que hay personas que no les gusta o no sé qué pasa. Yo sí pensaría que mejor que las retire, porfa, porque las que sí nos interesan en realidad está súper interesante. Disculpe la molestia, gracias. Sí, voy a tener que realizarlo. La tengo realizada, pero me gusta irla paso a paso para que la entiendan. Ya después la voy a buscar y se las envío, no hay ningún problema. Doctora, y lo que pasa es que también distrae mucho esos nombres ahí moviéndose en la pizarra cada rato. Realmente parece mosquito y distrae mucho. Sí, un poco, hay que entender. No siempre se tiene una adecuada interacción con los estudiantes y muchas veces pues desconocen o andan en el celular y se mueve cualquier cosa. Entonces, hay que tener un poquito de tolerancia, pero sí, ya la próxima vez pues se le saca de la clase con todo el respeto, pero yo necesito que mi espacio pues se pueda trabajar, ¿ok? Ahora, nuevamente, retrocedemos un poquito. Vamos a revisar que tenemos tres garantías constitucionales. Estamos hablando de constitución, que es la normativa de políticas públicas y las garantías jurisdiccionales. ¿Ok? Ahora, hablamos de la justicia constitucional que comprende los jueces de primer nivel, las cortes provinciales, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional. Eso es lo que hemos visto ahora. Ahora, vamos a hablar de la acción de protección. La acción de protección protege, muy importante que ustedes entiendan cómo vamos a aplicar una acción de protección. Si les gusta el constitucionalismo, seguramente veré a algunos de ustedes en los estrados constitucionales o estudiando alguna materia constitucional. La acción de protección protege todos los derechos que las demás garantías no protegen. ¿Qué quiere decir? No protege la libertad, no protege la información, no protege el debido proceso, porque eso los protege las demás garantías jurisdiccionales. Aperturen sus cámaras, chicos, que me gusta mucho interactuar con ustedes. No me gusta sentirme sola dando las clases. Para eso, pues, hubiera pasado una grabación de esta clase, pues, y hubiera sido suficiente.
pero me gusta mucho interactuar con mis estudiantes. Entonces, esta acción de protección vamos a tener en mente, si yo voy a revisar qué tipo de garantía jurisdiccional voy a utilizar por el derecho que se vulnere, entonces voy a pensar, si no es los derechos de protección, si no son los derechos de libertad, perdón, si no son los derechos de libertad, si no son los derechos de información y si no son los derechos del debido proceso, acción de protección. ¿Ok? Si no protegen las otras, si las otras garantías protegen eso, pues la acción de protección no la protege. Es una forma bastante asertiva de poder entender cómo protege esta acción. Ahora, la acción de protección fue creada en el año 2008 con el objetivo de establecer un mecanismo constitucional que actúe como una acción de fondo frente a las vulneraciones de derecho constitucional. Entonces la regla me dice así, la acción de protección protege todo derecho vulnerado que se encuentre escrito en la Constitución. ¿Ok? Ahora, a ustedes les van a hablar históricamente de la acción de amparo y la acción de protección. No voy a ahondar mucho con la acción de amparo, pero la acción de amparo es lo que nosotros conocemos actualmente como la acción de protección. La acción de amparo se utilizaba más para ámbito penal, ¿ok? Y no se utilizaba para este ámbito de derecho, porque antes no se establecía el trabajo, no se establecía la seguridad social, no se establecía muchos derechos como derechos. Eso se aperturó recién en el 2008. Entonces cambió esta constitución de acción de amparo a llamarse acción de protección. Por si acaso ustedes escuchen a un dinosaurio decir hay que hacer una acción de amparo, usted le corrige. No, doctor, no es acción de amparo, eso fue hace muchos años, se llama acción de protección, no existe. Entonces decimos, la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y puede interponerse por las siguientes circunstancias. Ahora vamos ampliando bajo qué circunstancias se apertura. Cuando existe una vulneración de derecho constitucional por actos u omisiones en cualquier autoridad pública no judicial. El derecho constitucional me dice en el artículo 11 que existen muchos niveles de discriminación. Entonces, ahí me dice discriminación por pasado judicial, discriminación por pasado, discriminación por condición económica, discriminación por lugar de nacimiento, discriminación por VIH, discriminación. En el artículo 11 nosotros vamos a encontrar muchas discriminaciones. Entonces, directamente esos procedimientos, esos derechos que están ahí preservados son los que se protegen a través de la acción de protección, porque me dice que la norma constitucional por actos de acción u omisión es permisible justiciarse por una autoridad pública no judicial. También accede, nosotros ya escuchamos sobre las políticas públicas, ¿verdad? Entonces me dice que la acción de protección también sirve para aquellas políticas públicas cuando se halle en la privación del goce de estos ejercicios de derechos constitucionales. Entonces, si usted se ve lesionado en su derecho de democracia, usted sabe que va como Alvarito, va ante cualquier juez de primer nivel y le va a decir, no me dejan crear mi partido político, no me dejan ejercer mi derecho político, ¿ok? Y nos dice que cuando la violación proceda de una persona particular, que esa fue la sentencia que les dieron a ustedes, acción de protección en contra de particulares. Porque inicialmente la acción de protección iba para las acciones u omisiones por parte del Estado. Pero una nueva inclusión se establecía que no solamente el Estado, la administración pública o la administración de justicia cometía estas vulneraciones de derechos, sino que personas particulares también podían ser parte de esta lesión de los derechos. Entonces, cuando la violación procede de una persona particular, si la violación del derecho provoca un daño grave, si presta servicios públicos impropios y se actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en un estado de subordinación, estamos hablando subordinación, ¿quién se encuentra subordinado? Un trabajador. O en indefensión o discriminación, es aplicable la acción de protección. Ahora, ¿por qué se inmiscuye a las personas particulares? Porque dentro de este grupo de personas también se considera que se pueden generar y lesionar derechos. ¿Ok? Si tenemos una entidad de salud que es privada, esta entidad de salud deberá cumplir lo que en derecho se establece, no poder negar el acceso a la salud, sobre todo si se trata de cosas emergentes. El vulnerar el acceso a la salud y que
esta vulneración de derecho afecte aún más la condición de una persona, se establece pues en una gravedad de acceso al derecho. ¿Ok? Entonces se inmiscuye a las personas particulares como también promotoras de realización de vulneración de derechos. Por ejemplo, una sentencia sobre el acceso de una persona que provenía de un grupo indígena o tabaleño directamente hacia las filas de las Fuerzas Armadas, el cual las Fuerzas Armadas no le permitía ingresar, no le permitía el acceso porque tenía que cortarse su cola y hacerse pues un corte militar. Entonces, al establecerse una discriminación por la identidad, ¿ok? En los pueblos, en los derechos de los pueblos y nacionalidades se establece como un derecho intrínseco constitucional el derecho de la identidad, el derecho del uso de su vestimenta para la identificación de su identidad. Entonces, en esta formalidad hubo una sentencia en donde se provocaba que la lesión de discriminación por la identidad de esta persona, pues no tenía que prevalecer. Entonces, bajo este concepto se aceptaba que esta persona pudiera tener su identidad y que no se le debería discriminar ni prohibir el acceso. ¿Ok? Entonces, la acción de protección previene discriminaciones, previene el acceso al derecho, previene muchas cosas. Nos vamos con el habeas corpus. ¿Alguna pregunta con la acción de protección? No, Sí, Wendy. Una claro. consulta. En lo que se refiere, por ejemplo, al ejemplo que habían indicado de la persona que no pudo ingresar al hospital porque, bueno, seguramente por lo que le estaban vulnerando el derecho a la salud. Un ejemplo, digamos, que podría corroborar, digamos que yo tengo un seguro social, pero me voy a hacer ver en un hospital público. El hospital público me dice, ¿sabe qué? Usted tiene el seguro social, nosotros no le vamos a atender acá. Puede aplicarse ahí una acción de protección indicando de que No, el hospital no me está atendiendo, pero me está mandando a un seguro qué sé yo, está a más de 10 kilómetros, pero es una emergencia. ok, ahí está la diferencia. La diferencia es la última palabra que dijiste, emergencia. Cuando la indefensión es emergente, ¿ok? Al inicio me dijo Rodrigo una no atención a pesar que tenía la seguridad social. ¿Perfecto? Exacto. Y si me hubieras dicho solo eso, yo te hubiera dicho que no existe vulneración de derechos. ¿Por qué? Porque no existe una vulneración como tal, porque era una atención integral. Y una atención integral que podía darse, si sacó una cita, iba a su médico de cabecera. ¿Por qué? Porque si teniendo recursos, quiere ir a tomar recursos del Estado, pudiendo personas que no tienen los recursos necesarios tomar ese espacio que hubiera tomado esta persona. Ahora, perdón, ahora la diferencia, que en el caso emergente, aunque la persona tuviera esta seguridad social, se encontraba en un momento de emergencia. Este momento de emergencia prevalece que la persona necesitaba de una ayuda y el primer lugar que se acercaba es en un hospital del Estado. Si el hospital del Estado niega una atención emergente porque no existía forma de que pudiera ir a otro lugar, aquí hay una denegación del derecho. ¿Por qué? Porque al tratarse de una forma emergente, si no existe una atención adecuada y eficaz, esa emergencia pudiera trasladarse a el agravo de la enfermedad y no solamente el agravo de la enfermedad. Lo que busca la Constitución es que el derecho como tal, lo que busca la Constitución es que el derecho como tal no lesione la vida. La Constitución lo que busca es el cuidado de la preservación de la vida a través de las normas, a través de los derechos de políticas públicas y a través de estas garantías jurisdiccionales. Por lo tanto, la importancia de la emergencia se encuentra en la discriminación. Si esta persona no fue atendida y su enfermedad fue agravada, posteriormente se lesiona, no solamente pues, se lesiona este acceso a la salud. Tenemos derechos conexos.
y de igual jerarquía. Si se afecta el derecho a la salud, probablemente se afecta el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque esta persona no va a hacerse atender o está de manera grave pudiendo haberlo atendido a tiempo y afectado a su derecho a su trabajo, afectado a su derecho a la alimentación, porque esa persona que se encuentra enferma no puede dar el acceso a la educación y a la alimentación a su familia. Y así va lesionando todos los derechos fundamentales. Pero sí, cuando se trata de Entonces, temas, cuando se trata de temas emergentes, ujú, en donde se pueda lesionar el derecho y el acceso a la salud, sí. Pero si la persona tuviera la seguridad social y no tuviera ningún problema emergente, ujú. no se hubiera establecido como una lesión de derecho. O sea, en este caso particular, o sea, con esta parte de la emergencia, podría yo indicar de que si de pronto, no, un ejemplo, no me dejaron ingresar porque supuestamente me están vulnerando mis derechos, hablando de la parte emergente, que tenían que asistirme en ese instante porque, qué sé yo, estaba desangrándome. No me atendieron. Y de ser el caso, esa persona fallece. El familiar o los familiares que quedaron vivos de ellos podrían indicar, ellos podrían hacer la denuncia al Estado indicando de que se han vulnerado los derechos y bueno, ya la acción de protección ya no estaría porque ya murió la persona, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la segunda pregunta también respecto al mismo ejemplo que también pusiste, Wendy, respecto de la persona que quería entrar, digamos, a la parte militarizada, ¿no? Y obviamente la persona como tiene su identidad, y nosotros eh, eh, como somos un Estado que respeta lo que es la cultura, ¿no es cierto? Esta persona tabaleña, en realidad, por entrar, digamos, o querer asistir dentro de las filas de lo que es los militares, ¿sí debió cortarse o no debió cortarse? Tomando en cuenta de que, como me dijiste, o dijiste, bueno, a todos los que estamos aquí presentes, de que hubo una sentencia a favor de, en este caso, los militares, ¿no es cierto? ¿O era una sentencia a favor del señor Tabaleño? Una sentencia a favor de los tabaleños, porque la excusa de la escuela militar fue la forma de expresión de identidad de la persona. Si no se hubiera establecido como tal, probablemente hubiera sido negada. Pero la excusa de la escuela de las Fuerzas Armadas fue la formalidad de la expresión de la vestimenta y de la identificación de la persona tabaleña. O sea, Porque eso simplemente era para que él pueda ingresar. Pero ojo, no, él puede ingresar, eso, pero él puede ingresar, pero obviamente le pueden exigir, ¿sabe si qué? no Córtate el cabello. pasa, exacto, Ok, no ahí le entendí. puede exigir su expresión de libertad de autoidentificación. ¿Ok? Rommel tenía una pregunta, hágalo de manera rápida si todavía la quiere hacer, para continuar. Tenía programado una hora de clase y la Sí, verdad pues que vamos a pasar un poquito con las preguntas. Dígame, Rommel. sí, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctora. No sé si me logran escuchar. Sí, sí, lo escucho. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, compañera. Compañeros. Doctora, sí, hablando del tema de las acciones, de la acción de protección, bueno, hoy en día aplican acción de protección por todo. No sé si es procedente, bueno, vamos al otro lado del tema de las acciones de protecciones, hablemos cuando se aplican la acción de protección dentro hablemos de la parte del sector público, hablemos, ¿es procedente aplicar una acción de protección cuando un funcionario público, en este caso, cuando, digámosle, un alcalde le quita los derechos a un concejal, eh, digámosle, que le quita las funciones arbitrariamente, es aplicable aplicar una acción de protección? Porque si bien es cierto, las dos personas son electas por elección popular, pero no sé si es que en este caso, como hay atribuciones y en este caso hay el COTAD, no sé si es que es factible aplicar o no aplicar una acción de Vamos a aplicar, protección porque se está vulnerando un derecho. vamos a aplicar lo que se establece como prejudicialidad. La prejudicialidad es una acción en donde si yo no resuelvo cuestiones administrativas, entre otras, no podría yo acogerme a otra norma nueva. Quiere decir que, para lo que me quería preguntar Rommel, el el COA es imprescindible poder resolver la prejudicialidad. Si no existía una resolución en el ámbito administrativo, la acción de protección no es válida.
¿Ok? La fundamentación. Ahora, me dice una regla de la acción de protección, que si yo recurro directamente a un derecho, yo tengo que demostrar que aunque yo haya realizado una acción administrativa, yo no hubiera podido acogerme a mi derecho. ¿Ok? Que es la cláusula que siempre se acogen para poder aperturar procedimientos de acción de protección y no acogerse a la preceptibilidad del COA o del COTAD, pero siempre y cuando sea bien fundamentado, que era tan necesario irme directamente a la acción porque se estaba lesionando de manera arbitraria, de forma directa, mi derecho. Entonces, si hubiera yo ido a la parte administrativa, no hubiera podido resolver. ¿Ok? Es lo que se establece. Ahora, si yo le digo si está correcto o no está correcto, depende del juez que lo interprete y depende de cómo se fundamente. No podría decirle si es correcto o incorrecto, porque puede ser correcto como puede ser incorrecto también. ¿Ok? Listo. Vamos a dejar las preguntas para después. Vamos a continuar. Cualquier pregunta que tengan igual adicional, me la hacen en el grupo, me la hacen de manera interna, que yo les estaré ayudando. ¿Ok? Que tenemos un espacio bastante reducido. Acá ya son las 3 de la mañana, pues entenderán pues mi desfase en cuanto al tema de los horarios. Ahora, les iba a mencionar algo. Tenemos como parte de la acción de una garantía jurisdiccional las medidas cautelares. Nosotros tenemos medidas cautelares en todas las materias reconocidas dentro de la ley y ahora en la Constitución. Estas medidas cautelares en el ámbito constitucional sirven para la previsión y la restitución de ciertos factores en derechos. Las medidas cautelares son aplicadas de manera inmediata y no es necesario que yo demuestre el derecho vulnerado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una medida jurisdiccional que va complementaria, es complementaria con otra garantía jurisdiccional y que únicamente me va a servir para detener de manera directa el daño que se está cometiendo de manera física. Un ejemplo, un trabajador o una trabajadora ha sido sacada de su puesto de trabajo en condición de gestación. ¿Ok? Y no solamente ha sido colocada de forma en indefensión, sino que en una sentencia de un juez de instancia no le determina el despido ineficaz. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona ha pasado por todos los ámbitos administrativos, por todos los ámbitos judiciales y no ha podido resolver. Entonces, en este ámbito, la mujer decide de manera directa colocar una medida cautelar y en la medida cautelar solicita que se le restituya de forma inmediata a su lugar de trabajo, porque ella necesita trabajar y que se le cancelen los haberes pendientes, y que en esta medida cautelar, pues obviamente al ver que la persona ha sido retirada de su lugar de trabajo, no necesito demostrar, ¿ok? Todavía el derecho vulnerado. El derecho vulnerado lo voy a complementar cuando coloque la acción de protección, que ahí voy a demostrar que en primera instancia, en la instancia judicial, fue ineficaz la sentencia y que como derecho se está solicitando que se repare el derecho del trabajo, y no solamente el derecho de trabajo, sino la discriminación por temas de género y por temas de gestación. ¿Ok? Entonces, aquí se representa la acción de protección como una medida cautelar. En la medida cautelar me va a permitir detener la vulneración de derechos y poderla restituir a la persona en su lugar de trabajo. Y la acción de protección en donde sí debo fundamentar el derecho que se ha vulnerado. Eso en cuanto a las medidas cautelares. ¿Qué quiere decir? Que estas medidas cautelares pueden prevenir si la persona sabía que le iban a despedir por temas de embarazo, ella podía o pudo haber puesto, si se enteraba, una medida cautelar constitucional que pudo haber detenido las insistencias del empleador de sacarla de su lugar de trabajo y esa medida cautelar puede establecerse incluso hasta un año para poder demostrar que se existía una vulneración de derechos. Espero no quitarle mucho tiempo, pero hay algo muy interesante. Ahora que usted mencionó el tema del embarazo, quizás no viene mucho al caso, pero en estos días yo veía esto que está pasando actualmente con la fiscal general, ¿verdad? Entonces resulta que ella menciona, creo que es en un canal de YouTube,
que esté embarazada a propósito del juicio político que se le va a llevar a cabo, ¿verdad? Y justamente, bueno, no sé si otros lo habrán pensado, pero yo dije, será una especie de estratagema, o sea, más allá de que sí esté embarazada. Entonces ella, de cierta forma, como que advierte a la asamblea, ahora las reglas del juego son diferentes porque deben tener en cuenta de que soy una mujer en embarazo, por lo tanto vulnerable, y no es como que, ah, bueno, vamos a enjuiciarla por enjuiciarla nomás. A propósito de nosotros que estamos en este medio precisamente, yo quería preguntarle, ¿qué pasa si ocurriera algo igual o parecido? Supongamos que usted esté en embarazo y le está pasando algo, si bien es cierto que no se está, como dijera, amenazando con destituirla de su trabajo, es igual o parecido, porque... No, no es ni igual ni parecido, porque para poder determinar una acción de protección o una medida cautelar debe demostrarse que se está tratando de lesionar un derecho. En este caso, a la fiscal general del Estado no se le está lesionando su derecho de acceso al trabajo. Se está realizando una acción administrativa que es de manera prejudicial, debe resolverse de forma directa. Y no importa su estado de gestación. Lo que se puede prever es que en su estado de gestación no le puedan, si resulta ser penalizada por el ámbito legal penal, no meterla a prisión por su estado y su condición. Pero que se cumplan unos requisitos, sí, sí se puede cumplir. ¿Por qué? Porque no se está vulnerando ningún derecho. Al contrario, se está tratando de resolver en derecho una situación legal. Entonces, no aplicaría. ¿Okay? Perfecto. Es una amenaza general, pero no aplica. ¿Okay? Ya no puedo seguir explicando más. Vamos a avanzar con este tema de la acción, las medidas jurisdiccionales. Seguimos. Nos vamos con el habeas corpus. Habeas corpus, por favor, anoten ahí. El habeas corpus, existe el habeas corpus normal en el ámbito penal, que es para una detención ilegítima, arbitraria e ilegal. ¿Ok? Esos tres. Cuando hablamos del término penal, estamos hablando que para poder establecer un procedimiento puede ser en flagrancia o puede ser bajo investigación. Para poder establecer que se han lesionado los derechos de libertad, que es lo que cuida el habeas corpus en el ámbito penal, determinamos que el procedimiento que se está aperturando no existe orden judicial, no existe firma de juez y que el procedimiento se está llevando por encima del tiempo establecido, que es 48 horas si se trata de delito flagrante. ¿Ok? Y para la formulación de los cargos, una vez que la persona ha sido detenida, recuerde que para poder aplicar el habeas corpus la persona tiene que haber sido limitada de su derecho, que es la libertad. Cuando se trata de investigaciones y se asume que la persona debe ser detenida, debe tener una orden judicial o una boleta de captura firmada por el juez para determinar que sea legal. Si no cumple con estos requisitos y ha pasado el tiempo determinado de las 48 horas, porque el artículo 527 del Código Penal me establece que la flagrancia es la persecución ininterrumpida por un tiempo no mayor a 48 horas, sea de forma física o sea de forma electrónica. Estamos hablando de aquellos policías que tenemos de cyber persecución por temas, pues, temas de hackeo, información, videos y todo lo que podamos establecer como temas tecnológicos, pues esta persecución deberá establecerse por 48 horas. ¿Ok? Si dentro de las 48 horas no existe un procedimiento formal que determine la imputación penal, habeas corpus. Si el habeas corpus es aceptado, libertad inmediata. ¿Ok? Seguimos. Ahora, nos vamos con el habeas corpus correctivo y esto tiene algo muy importante que determinar. Y vamos a leer el concepto. Nos dice, la acción de protección de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad a quienes se encuentran privadas de ello de una forma ilegal, arbitraria o ilegítima, ¿no? Los tres requisitos que le acabo de mencionar. Por orden de una autoridad pública o por cualquier persona, que eso también ya lo vamos a explicar. Así como proteger la vida, ¿ok? Este es el correctivo, protege la vida y la seguridad física. Ok, perdón, estoy en el PowerPoint, está en el PDF. Protege la vida y la integridad física de una persona cuando estamos hablando de temas de personas privadas de libertad.
¿Ok? Usted ha visto que ha sido muy recurrente el habeas corpus en personas privadas de libertad. Ahora vamos a entender por qué. La acción de habeas corpus en el artículo 43 establece que tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada de libertad o aquella que esté restringida la libertad por una autoridad pública no judicial. Por favor, ayúdenme con los micrófonos, chicos, apaguen sus micrófonos. Ahora, ¿qué entendemos por esto? Primero, los derechos de libertad. A una persona no puede ser privada de su libertad de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, ya sabemos artículo 527, o una investigación formal, si no existe dentro de 48 horas, se va. A no ser exiliada forzosamente, a no ser desaparecida forzosamente. Caso Restrepo hizo que se aperturara dentro de este derecho la no tortura, la no desaparición, que va con la 3 y la 4, y a no ser exiliada forzosamente. Cuando usted se pregunta, anteriormente en la norma se establecía que las personas o que en la ley pues la persona fundamentaba una peculiaridad, que cuando se realizaba pues esta investigación se sometía pues a tortura, se sometía a vejaciones, se sometía a quitar las uñas, a electricidad, todo lo que se podría determinar para que una persona confiese, ¿ok? Ahora, actualmente con el habeas corpus se establece la no tortura, la no denigración, no se puede incomunicar a la persona por esta referencia, porque ya existían antecedentes que el Ecuador utilizaba el daño físico o un daño al bien jurídico tutelado, que era la vida, el cuerpo, y eso está prohibido. Ahora, como está prohibido en el ámbito penal y para ser congruente con el ámbito constitucional, pues se establece una garantía como esa dentro del habeas corpus. Es por eso que es muy importante que cuando una persona privada de libertad sufre daños, tortura o es desaparecida de forma forzosa dentro del ámbito dentro del ámbito de la penitenciaría, pues recurre a una acción, perdón, a un habeas corpus. El habeas corpus me permite no ser detenido por deudas, excepto en los casos de pensiones alimenticias. Recuerden, no puede existir que por deudas una persona sea apresada, excepto aquellos hombres que no quieran cancelar la pensión alimenticia, que por una orden judicial, pues sí se puede hacer a través de niñez y adolescentes. A la inmediata excarcelación de una persona procesada o condenada cuya libertad haya sido ordenada por un juez o un juez y que pues no tenga competencia como tal o que no cumpla con las formalidades establecidas, ¿ok? A no ser incomunicada y sometida a un tratamiento vejatorios a su dignidad humana. Y también a ser puesta a disposición del juez competente de forma inmediata, a no más tardar, no es 24 horas, sino 48 horas con la reforma, simplemente omítanlo, me ha dado pereza corregirlo, pero nosotros tenemos el artículo 527 y ya sabemos que así se aplica. Ahora, vamos a entender algo muy importante. Existen ciertas reglamentaciones. El habeas corpus puede ser colocada por cualquier persona, incluso la misma persona que se le está lesionando el derecho, ¿no? A través de su defensa técnica. Pero vamos a hablar de un caso muy concreto y muy rápido. Caso Jorge Glass. La regla me establece que deberá aperturarse en el lugar en donde la persona se encuentre desaparecida o se encuentre privada de su libertad. Pero ¿qué sucede si la persona está desaparecida, ok? Y no puede solicitar su derecho. Cuando la persona esté desaparecida, cualquier persona que esté interesada en poder saber quién lo tiene, cómo lo tiene y qué orden judicial necesita, pues puede aperturar un habeas corpus. ¿Qué sucede entonces? Jorge Glass, cuando fue el hacinamiento y fue su primera habeas corpus, él desapareció por unos días, en donde una persona que estaba interesada en saber en dónde estaba, aperturó este habeas corpus cerca de Montecristi. Esta persona no tenía nada que ver con Jorge Glass, simplemente quería saber en dónde se encontraba y en derecho establece que está correcto, porque cualquier persona interesada por una persona desaparecida, y sobre todo pues con esta calamidad que sucedía, puede aperturarla. ¿Por qué? Porque si hablamos de un procedimiento de habeas corpus, el habeas corpus debió haberse aperturado en la Corte Nacional de Justicia, que eso hablaremos cuando podamos, hablaremos de lo que son los fueros administrativos.
pero en este caso se aperturó ante un juez de primera instancia, que muchas personas dijeron, uy, juez comprado, juez esto, juez lo otro. No, se aperturó el habeas corpus ante un juez de primera instancia porque quien la solicitó fue una persona particular, una persona natural como usted y yo, y se inician los procedimientos así, en primera instancia. El juez fue muy inteligente porque se acogió a lo que en ley del habeas corpus establecía. Desaparición, vulneración de derecho, una tercera persona quería conocerle dónde estaba, entonces el habeas corpus aplicaba. En el habeas corpus se pidió saber en dónde se encontraba y se le encontró. La segunda petición fue establecer si tenía daños físicos o torturas, daños físicos o psicológicos, que también lo aplica el habeas corpus. En este caso se demostró por medio de análisis químicos y análisis psicológicos que Jorge Glass se encontraba afectado dentro de su salud y dentro de su psiquis. Por lo tanto, se efectuaba que el habeas corpus era aperturado, es decir, que se le otorga el habeas corpus por estas condiciones investigadas, ¿ok? Y que certificadas por una entidad pública, se determinó que Jorge Glass no se encontraba bajo sus facultades y se encontraba con daños psicológicos e incluso daños físicos, porque se encontraba herido en aquel entonces porque intentaron matarlo. ¿Ok? Entonces, bajo estas congruencias, el habeas corpus correctivo permite que una persona no sea torturada, desaparecida, incomunicada, y al aperturarse se permitió, pues, esto. Entonces, ¿qué es la importancia? Que la corrección del habeas corpus permite que cualquier persona que se encuentre en un centro de rehabilitación con una sentencia y que tenga lesión física y psicológica, pueda solicitar a través del habeas corpus no la libertad, es decir, se le va a otorgar la libertad, pero lo que se va a realizar es que cumpla su sentencia en el lugar de su domicilio, que era lo que se estaba esperando con Jorge Glass, porque recordemos que cuando se le otorgó el habeas corpus, la Corte Nacional de Justicia, que por cierto no debió haber hecho la Corte Nacional de Justicia la petición del habeas corpus ni la anulación, debió haberla hecha la primera instancia a través de una apelación y no se lo hizo, se le hizo mal, pues se le debió haber otorgado, pero Jorge Glass nunca salió de la cárcel y nunca pudo gozar de este habeas corpus, ¿no? Eso se le hizo posterior. Entonces, lo que quiero determinar es que el habeas corpus no solamente protege la libertad, ni solamente protege una detención arbitraria y ilegítima, también protege a no ser capturado, no ser desaparecido, a que si una persona llega por culpa del Estado a ser lesionada, porque el Estado es el encargado de la protección de los derechos de salud, de alimentación, y si ellos no pueden proveer y además existe una lesión física y psicológica, pues se pueda aplicar este habeas corpus, que es en el caso que tenemos. Repito el caso. ¿Dónde está? Aquí. El caso del señor Ramiro Ordóñez, en donde hubo un hacinamiento específico y le cayó una esquirla de armas, el cual el no acceso a la salud no le permitían salir durante más de 15 días, más de un mes, el cual esta afectación que tuvo en uno de los ojos hizo que perdiera el 100% del ojo, en donde le cayó esta cosa del arma, y posterior, pues que perdiera el mayor porcentaje de su otra vista, dejándolo prácticamente pues inútil, ciego, y no se podía valer por él mismo. Este perdigón que le cayó encima y la ineficacia del Estado al darle el acceso a la salud y una atención adecuada hizo que esta persona lesionara pues prácticamente su vida, haciendo que de forma general o de forma total perdiera una facultad física. Entonces, a través del habeas corpus se le permitió a esta persona recuperar su libertad para que cumpla la sentencia que venía cumpliendo casi de 10 años sobre delitos de 20 años, la cumpla en su domicilio. ¿Ok? Para esto sirve el habeas corpus. Cuando existe una vulneración del derecho a la integridad física y se puede demostrar, se puede solicitar que esta persona pueda salir y cumplir su condena en su domicilio. No es que la persona sale en libertad, sale a cumplir su condena, pero en su domicilio porque existe ya una afectación a su derecho. ¿Ok? No vamos a hacer preguntas aquí, vamos a continuar con el habeas data. Si tienen alguna pregunta adicional y quieren saber algo más del habeas corpus, me lo dicen.
Habeas data. El habeas data es el acceso a la información, pero esta información es información de su titular, quiere decir información suya y de sus hijos, información suya y de sus padres, de su titular. ¿Qué se solicita en este habeas data? El habeas data nos establece el acceso a conocer la existencia o acceder a documentos, datos genéticos, bancos de archivos, de datos personales, informes que sobre uno mismo o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico, y que además permita conocer el tiempo de su uso o para qué su uso, que para eso tenemos el complementario, la ley de datos que se complementó creo en el año 2021-2022, no, 2023 creo que fue. ¿Ok? Ahora, ¿qué me permite? Les voy a dar un ejemplo bastante claro. Una persona que quiere corregir, ¿no? La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, la actualización de sus datos, la rectificación, incluso la eliminación o anulación de esta información. Por ejemplo, Luis Alberto Valle Quinche quiere ir al registro civil a corregir porque el apellido se lo pusieron Quinche, pero no con C de casa, sino con SHE. El error se suscitó pues en la digitación de su cédula y la mayoría de sus documentaciones pues tiene su nombre formal. Al querer salir del país se le identifica pues que tiene este error tipográfico, por lo cual no se le permite salir. Luis solicita al registro civil que por favor pues le rectifique este error tipográfico. El registro civil no le da ninguna contestación, ni siquiera le dice qué métodos o bajo qué medios él puede hacer esta corrección. Solicitó de manera administrativa, hizo esta funcionalidad de solicitarle y no le contestaron. Luis tiene un respaldo de haber ido al registro civil y que no se le ha solucionado al menos en 15 días. El máximo de tiempo que usted puede demostrar es 15 días en donde la entidad o no la ha contestado, o si la ha contestado la ha hecho de forma imprecisa, o si la ha contestado le ha dado mal los datos. El habeas data se apertura una vez que usted pueda demostrar que ha hecho el acto administrativo y no le quisieron atender, el cual el juez va a solicitar a la entidad por qué no le ha respondido, por qué no lo ha resuelto y cuándo le piensa resolver. Si dentro de este ámbito no logra justificar, se le apertura el habeas data. Le dan lugar al habeas data y se da por completo lo que está solicitado. No solamente la corrección o la anulación o lo que haya solicitado, sino también incluso la reparación económica, porque si existe una afectación por el daño a la información, que es la pérdida, por ejemplo, la pérdida del vuelo por el error tipográfico que usted venía resolviendo y se le lesionó, usted tenía, por ejemplo, tenía que ir a Houston, a uno de los mejores hospitales, a hacerse un trasplante. Entonces, está vulnerando un derecho de la salud, el derecho de acceso a su información y muchos derechos que podríamos encontrar. Entonces, bajo esta formalidad se le aplica el habeas data, se le acepta el habeas data, se ejecutaría que la empresa no solamente tiene que corregirle, también tiene que guiarle hacia dónde tiene que ir y no solamente guiarle, sino también repararle por el daño ocasionado. Seguimos. La acción de acceso a la información pública, claramente lo dice, es el acceso hacia la información que procede de la administración pública, del Estado. Aquella información que nosotros decimos por el principio de publicidad debe ser pública, pues eso. Si a usted no se le permite, según el artículo 91, no se le permite acceder a la información, información completa, información fidedigna, que no tenga carácter ni de reservado ni de confidencialidad. ¿Dónde tenemos el carácter de reservado y confidencialidad? Lo tenemos en el ámbito penal y en artículos en donde con anterioridad a la petición se pueda disponer que existe una prohibición al acceso. La prohibición del acceso debe estar ya puesta y colocada antes de yo solicitar el acceso a la información. Si yo solicité el acceso a la información y posterior a eso sacan un mandato diciendo que está prohibido, no vale. Procede la acción de acceso a la información.
El Código Penal no establece que no se puede acceder o que no son públicos los procedimientos penales por temas de violaciones, por temas de violencia intrafamiliar, temas políticos, todos estos que son prohibidos, pues yo no puedo acceder a esa información. Ahora, todo lo que provenga de la administración pública y sea información donde yo puedo ingresar y se me lesiona el derecho de acceso, pues yo puedo aperturar esta acción de acceso a la información. Ahora, ¿cómo lo puede interponer? Aquí es algo bastante interesante. La acción de acceso a la información deberá primero solicitarse de manera administrativa. El tiempo que le dan para poder solicitarle a una entidad de manera administrativa la información, sea cualesquiera la información, va a ser un tiempo de 40 días. Si después de 40 días la entidad pública, usted tiene las peticiones, las motivaciones, las respuestas o las no respuestas de la entidad, usted puede aperturar ante un juez de primera instancia la negación del acceso a la información. Por lo tanto, van a llamar a la entidad, van a revisar si está cumplido los 40 días de solicitar la información de forma administrativa. Luego de haber demostrado, van a llamar a la entidad pública a preguntar por qué no entregó la información, por qué la entregó incompleta, por qué la entregó cambiada, por qué no la entregó actualizada y el motivo del por qué no la entregó. Si no logra justificar bien, pues se le dará lugar a todo lo que usted solicite, el acceso a la información, en toda la información necesaria, y pues esta entidad tendrá que obedecer y entregarle la información necesaria. ¿Ok? Eso es como lo más relevante. Ahora, el tiempo que debe solicitarlo, pues obviamente usted sabe que va a ser no más de 40 días. Ahora, nos vamos a la acción extraordinaria de protección, que también voy a ser bastante breve, aunque me hubiera gustado hablar un poquito más, porque la acción extraordinaria es bastante amplia. Primero, vamos a determinar que la acción extraordinaria de protección debe cumplir 3 requisitos. Bueno, más. Vamos a hablar de las principales. Primero, tener una sentencia ejecutoriada. Autodefinitivo. Es autodefinitivo, una sentencia que no tiene más solución. ¿Y dónde no tiene más solución? Pues obviamente ya después de la apelación. Y no puede hacer una acción de protección y no apelar e irme a la acción extraordinaria de protección. No puede hacer eso. Como requisito debo haber cumplido todo lo que en ley y en derecho me den los recursos para poder solicitar pues, la reparación. Si tenemos un procedimiento desde el ámbito penal, ha pasado sentencia de juez de juzgado, sentencia de apelación, casación, ha solicitado después de la casación la acción extraordinaria de protección, o si usted ha hecho una acción de protección por algún otro derecho, hizo la apelación en el ámbito constitucional y de ahí pasó a la acción extraordinaria de protección, siempre y cuando usted tenga una sentencia autodefinitiva, quiere decir que no tenga ningún recurso más adicional, usted puede aperturar la acción extraordinaria de protección. Ahora, primer requisito, una sentencia ejecutoriada. Segundo requisito, haber cumplido con todos los caminos judiciales habidos por resolver. ¿Ok? No se puede saltar ninguno. Porque si usted se salta los 3 jueces, que son los jueces ponentes para revisar los requisitos, le va a decir, oiga, Abel Reyes, usted pudo haber hecho una casación en la Corte Nacional y usted no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No me acordé, no pude. Lo siento, la acción extraordinaria de protección no puede resolverse porque en norma usted no cumplió los requisitos formales. Entonces, la norma es cumplir todos los requisitos en norma para subir a esta acción. Tercero, ya dijimos sentencia, ya dijimos haber pasado por todos los procedimientos. Tercero, que se haya lesionado de forma expresa una norma constitucional, es decir, un derecho escrito. Mala aplicación, mala interpretación. 4, que se demuestre que se ha lesionado el derecho de tutela judicial. Es decir, el juez debió haberme tutelado conforme a la norma, conforme a la ley, conforme al derecho y no lo hizo. ¿Ok? Debió haber estado a mi lado y no lo hizo. Y quinto, la seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que yo he perdido tanta seguridad durante todo el ámbito de la norma y del ámbito constitucional que se me ha lesionado total. No existía seguridad para mí. ¿Ok? Entonces, si cumple con todos estos requisitos, tenemos aquí 3 jueces ponentes. La Corte Constitucional tiene 9 jueces, de los cuales van a sortearse 3. Estos 3 van a revisar el procedimiento.
¿Cómo se llama este procedimiento? Se llama sentencia de ley, ¿ok? Esta sentencia de ley ¿qué significa? Que los jueces no van a escucharlo a usted hablar sobre el derecho vulnerado. Lo que van a hacer los jueces es revisar toda la sentencia de todo el órgano y el extracto que usted ha pasado y revisar el instante de la vulneración del derecho. ¿Ok? Si ellos en esta revisión de sentencia logran determinar que sí existe una vulneración, se acoge el proyecto de sentencia. Nombre correcto, disculpen, proyecto de sentencia. Este proyecto, ¿por qué se le llama proyecto de sentencia? Porque si ustedes ven una sentencia de corte constitucional a través de una acción extraordinaria de protección, usted tiene al menos 125 páginas en donde van a revisar el derecho que se vulneró, van a hablar sobre los hechos de la instancia que se lesionó, van a hablar sobre las instancias que debió, sobre la norma que lesionó. Y aparte de esto, también van a argumentar la norma que van a proteger, los manuales que van a dar, cómo lo van a corregir. Todo esto se da en una sentencia de acción extraordinaria de protección, que se da a través de la Corte Constitucional de Justicia. La Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional va a delegar, una vez aceptada, ¿ok? Esta sentencia, una vez aceptada, se va a nombrar a un juez ponente. Este juez ponente va a comenzar a expresar y hablar sobre todo lo que aconteció durante el procedimiento. Van a haber votaciones y estas votaciones todas deberán ser unánimes para determinar que se va a dar esta acción extraordinaria. Entonces decimos, necesitamos escuchar a las personas argumentando en la acción extraordinaria de protección, probablemente no le llamen. Si en algún momento es necesario expresar el derecho vulnerado, quien proponga la acción extraordinaria de protección, quien va a tener que alegar es únicamente el abogado, determinando pues por qué lo está solicitando, ¿no? Siempre fundamentando su petición. Pero la acción extraordinaria de protección no va a haber un procedimiento como tal, van a hacerlo únicamente los jueces que van a revisar este proyecto de sentencia, todas las sentencias que han obtenido durante todo su camino. Van a comenzar a resolver, van a comenzar a argumentar, van a comenzar a tomar apuntes, van a comenzar a determinar cuáles son las normas que han lesionado, en qué procedimiento se lesionó, cuáles fueron los jueces que estuvieron lesionando la seguridad jurídica, todo. ¿Ok? Y esta sentencia tiene efectos vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que si una persona vino por un derecho que se le vulneró, las sentencias que anteriormente se habían lesionado, pues van a tener que revisarse y ver cómo se soluciona. Y este efecto vinculante también es posterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una sentencia que se ha resuelto en tal forma, ¿ok? En esa forma de vida, las demás que siguen deberán resolverse. O sea, los jueces de la Corte Constitucional no están ahí para resolver un proceso y que después nuevamente les venga un proceso por la misma causa. No, ellos resuelven esa sentencia, ponen la norma que se ha lesionado y les dice a todos los jueces, lean esta sentencia y que sea la última vez que a ustedes se les ocurra lesionar este derecho. ¿Por qué? Porque con el efecto vinculante ustedes van a tener que interpretar de esta forma. Por eso que usted ve una sentencia más o menos de este vuelo, o si no ve en los PDFs un valor significativo en cantidad de hojas, pero es por eso. Porque intentan resolver todo lo que la ley no pudo resolver en todo el tiempo y todos los años que debieron haber asignado una buena tutela judicial. ¿Ok? Seguimos. ¿En dónde encontramos eso? Lo encontramos en el artículo 94, que habla acerca de la acción extraordinaria de protección. ¿Ok? Ahora, nos vamos a la acción de incumplimiento y por incumplimiento, que netamente tiene las mismas características. ¿Ok? Estas características es que el cumplimiento deberá realizarse a través de una sentencia constitucional. Ojo, la acción de incumplimiento por incumplimiento solo para sentencias de rasgos constitucional o de derechos humanos. Quiere decir que si yo tengo una acción de protección que se han hecho los locos y no se ha ejecutoriado, pues a través de esta acción de incumplimiento voy a poder solicitar ante los jueces de la Corte Constitucional revisen y obliguen a la entidad a pagarme y a resolver lo que se me estaba lesionando. Y la acción por incumplimiento se determina para sentencias internacionales que bajan de la Corte Penal o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas sentencias que el Ecuador deberá fundamentar, deberá vincular y deberá solucionar
Si no lo hace, a través de la acción por incumplimiento que se interpone ante la Corte Constitucional, deberá también fundamentar y hacerlo. ¿Ok? Listo, chicos. Hasta aquí en cuanto a derecho constitucional. Entonces determinamos que una de las mayores garantías especiales es la acción de incumplimiento, el habeas corpus y la acción de acceso a la acción extraordinaria de protección, porque tiene características especiales. Estas garantías jurisdiccionales sabemos que es el mecanismo que sirve y aporta para aquellas garantías constitucionales que no pudieron ser resueltas, que son en la norma y son en la democracia. Entonces tenemos este último escalón de las garantías jurisdiccionales en todas estas antes mencionadas para que puedan resolver en cuanto a derecho. ¿Listo, chicos? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Queda aperturados 5 minutos los micrófonos para que puedan realizarlo. La pregunta la van a hacer levantando la mano, ¿ok? Y cuando les ceda la palabra, por favor, lo hacen. Iniciamos. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿No? ¿Ha quedado bastante claro entonces? Ok. Apertura su micrófono. No, doctora, creo que no tengo pregunta, más bien tengo una situación y tengo que salir, entonces quería felicitarle. Muchísimas gracias, de verdad, agradecerle de antemano y buenas noches a todos, compañeros. Muchas gracias, de verdad, doctora. Muy amable de su Muy bien. parte, al abogado Eitel. Hasta luego. Dios les bendiga, muchas gracias. Listo, pasen muy bien. Johnny, apertura su micrófono. Muy buenas noches, mi estimada doctora. Le habla Johnny Serrano. ¿Cómo está? Solo quería hacerle una pregunta nada más. La acción extraordinaria de protección, digamos así, en lo laboral, cuando se ha violado el derecho y lo han botado de su trabajo, ¿tiene un tiempo límite para poder presentarla? La acción extraordinaria de protección, recuerda que la acción extraordinaria de protección únicamente se aplica cuando existe sentencia definitiva. Entonces no existe un límite como tal para determinar. Ahora, si estamos hablando de la acción de protección, tampoco tiene límite porque es un derecho. No nos confundamos con la acción de protección y la acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección es un recurso bastante complejo y que únicamente se determina si se ha vulnerado durante todos los procesos, desde la norma hasta la constitucional. Es decir, que tiene muchos años para poder proseguir. Eso no quiere decir que usted haya seguido únicamente en los últimos 5 años un procedimiento. Esto sinceramente, para llegar a una acción extraordinaria de protección, al menos tuvieron que haber pasado 10 años para esto. ¿Algo más? Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna? Chica Isa, no tiene su nombre, sé que mil disculpas. Aparte de su Buenas noches, micrófono. licenciada. Una pregunta, lo que es la acción de amparo es como quien dice hoy en día es la acción de protección, ¿verdad? De protección, así es. Listo, licenciada, gracias. Solo eso era nomás. Listo. ¿Alguien más aperturó, alguien más levantó la mano y la volvió a bajar? Ok, Rodrigo. Muchas gracias, estimada. Para una simple consulta. Eh, Respecto a lo que es el habeas data, ¿no? Que obviamente protege el derecho a la protección de los datos personales y estos, bueno, nos indicó que quien puede solicitar esto del habeas data es la misma persona o a sus hijos. La pregunta es, ¿no lo puede hacer con el cónyuge? Y la segunda pregunta relacionada es, por ejemplo, cuando sucedió este caso del futbolista eh, ecuatoriano, cuando hubo este escándalo internacional respecto de la nacionalidad, también pedían lo que era el habeas data. Por eso era mi pregunta si la corte o un medio internacional podría solicitar también esto del habeas data, o sea, las dos consultas, ¿no? Ok, la primera consulta siempre debe ser el titular de la acción. En este caso, cuando se trata de una entidad jurídica, que podría ser la Corte Constitucional o cualquier juez o el Estado, sí puede solicitar
la acción de habeas data porque existe un daño o una vulneración. Recuerde que la vulneración no solamente proviene del Estado, sino también viceversa, de una persona particular. Y sí, sí podría solicitarse. Ahora, de un Estado internacional tendría mis dudas, porque debería tener un representante legal en el Ecuador para poder solicitarlo y tener una autorización específica. Es decir, transportarlo a un procedimiento judicial. Pero recordemos que el procedimiento de la vía estatal no es judicial, sino es un derecho o una garantía jurisdiccional. Así que tendría mis dudas de que podría aplicarse en ese ámbito. No, probablemente no. Juan Herrera, apertura su micrófono. Lo tiene cerrado. Juan, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora Wendy? Buenas noches. buenas noches. No sé si me escucha. Creo que sí, dígame. Ah, ya, ¿cómo está? La verdad que agradecerle de antemano por el tiempo que nos ha dado cada uno de nosotros. Estamos aprendiendo mucho de su experiencia, ¿no? En este campo y la verdad que estamos muy agradecidos, ¿no? Por todo lo que está dando en esta noche, no sabiendo que está, está muy lejos de aquí el Ecuador y está tomando mucho su tiempo para darnos todo su conocimiento hacia nosotros, le agradecemos mucho. Bueno, yo tenía una inquietud, mi querida doctora, ¿no? Ya que tenemos, bueno, yo en específico sobre un deber en particular sobre esta materia de derecho constitucional, ¿no? Y tenía una pequeña inquietud debido a que en un ejemplo que tenemos, en un ejercicio, nos pregunta el, el docente sobre un deber en particular, una pregunta que tengo la duda, ¿no? Que menciona cuál es la regla de la prueba que se debe aplicar el juez de la causa en este caso, según la sentencia número 295117 EP del 21, ¿no? Pero el hecho del caso es el siguiente, no sé si lo puedo mencionar para que me despeje la duda, ¿no? Ok, no recuerdo la sentencia, tendría que leer Ah, la bueno, es decisión. que en sí quiero comprender qué quiere decir regla de la prueba. La regla Cuando de la dice cuál es la prueba, regla de la prueba, ajá, ajá, para estar un poquito más claro en ese sentido y poder eh, dictaminar un poquito más de ese axioma, ¿no? ok, la regla de la prueba constitucional se establece en poder determinar en dónde existe el derecho vulnerado. Ok, son pruebas de derecho vulnerado, es decir, debe conectar el acto con el derecho que se está vulnerando, que es lo que usted debe acontecer. Entonces, ¿cuál es el hecho? Creo que me está hablando del acto de discriminación, ¿verdad? Correcto, exacto, exacto. Entonces, el tema de la carga probatoria es poder demostrar que hubo un acto discriminatorio. Entonces, ¿cuál sería? Así es. El testimonio. Entonces, el testimonio y la formalidad de su despido, que fue de manera intempestiva por el acto de discriminación. Entonces, lo que podríamos aportar es el artículo número 11 de la Constitución y un testimonio. Y podríamos Ah, aportar un ok. amigo curiae que pudiera aperturar y hablar sobre el tema de discriminación de género. Y bueno, muy aparte de eso, de esos aspectos valorativos que usted destaca, doctora, también mi pregunta va, ¿en qué parte de la sentencia yo puedo encontrar esos aspectos en los cuales el juez aplica, ¿no? sobre esa causa? Ok, usted va a tener que revisar en el cuadrito que se anuncia todo, el cuadrito principal en donde se establece la sentencia y en la decisión, es decir, la decisión, la parte final de una sentencia constitucional. Ahí usted va a ver todo lo que se interpuso y todo lo que se alegó, las partes procesales, todo lo que alegó y todo lo que están resolviendo en sentencia. Entonces tiene que ver la carga probatoria. Existe una sentencia actual que me acaba de llegar de la acción de protección sobre el tema de la carga de la prueba, que deberían revisar también. Pero revise la decisión. La decisión es donde dice decisión judicial, que es la parte final de la sentencia. Ahí aplica lo que han decidido, qué es lo que utilizaron, o le tocaría leer parte por parte. Del derecho vulnerado del derecho establecido del derecho tal, de todos los que hablaron, revisar de la prueba. Ok. O sea, le toca leer, le toca leer. Sí, 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 Yo para correcto. poder yo para poder graduarme tuve que leer Cuéntese 150 que no le salga, sentencias. ya. ¿De qué?
léase la sentencia. A pesar de que son 80, 150, 125 páginas, debería leer. Para hacer una buena. Muy amable, doctora. Listo, no hay ningún problema. David, ¿usted quiere decir algo? ¿Tiene su micrófono aperturado? Ok. Listo, chicos. Si no tienen ninguna pregunta adicional, les agradezco por su tiempo. Ha sido un gusto haber participado con ustedes. Espero haber sido bastante clara, a pesar de que tengo un corto tiempo. Yo normalmente explico derecho constitucional en un mes, 2 meses aproximadamente a mis estudiantes. Y pues podría explicarles durante todo un semestre, pero el tiempo es bastante corto para mí, bastante limitado. Yo actualmente también me encuentro realizando una maestría internacional. Entonces espero estar muy pronto, después de 1 año, 2 años en el Ecuador, pues y poder aplicar en conocimiento a esto. Si no tienen más preguntas, agradecemos al administrador del grupo. No sé si estará presente para que se pueda despedir de sus estudiantes. Cualquier pregunta que estén necesitando realizar lo pueden hacer en los grupos, pero eso sí, hagan el tag o el arroba para yo poder leerles, porque no les leo, siempre les paso de largo. Si veo algún tema que está mal explicado, pues por ahí puedo ayudarles. Y de manera general, la realización de los foros espero que les vaya de manera excelente. Eitel Chaca se encuentra por aquí. Bueno, creo que no. Creo que nos ha abandonado. Entonces pasamos a retirarnos, chicos. Ha sido un gusto haber participado con ustedes. En cuanto pueda, les subiré esto, si que ustedes... Gracias, doctora. Una buena noche. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora, por su Gracias. tiempo. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Gracias. doctora. Gracias. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Una excelente noche para usted. Gracias, y para los doctora. compañeros. Muy buenas noches.